Este es el A500, el nuevo disipador de procesadores de Corsair, y está pensado para enfriar todos los procesadores de gama doméstica del mercado. Está formado por 4 heat pipes de cobre que se extienden por los dos lados, enfriados por dos ventiladores de 12 centímetros de levitación magnética, que consiguen buena presión estática sin hacer apenas ruido. Es un producto donde cada detalle está pensado. Por un lado, la tapa superior está unida con imanes y se puede quitar para darle la vuelta o simplemente atornillar el disipador con el destornillador de Corsair, que por cierto no viene incluido en la caja. Además, los ventiladores se pueden quitar fácilmente para añadir módulos de RAM o conectar lo que sea en la placa base. Te dejo abajo el link en la descripción por si le quieres echar un ojo. Gracias a Corsair por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Si habéis tomado alguna clase de redes informáticas, probablemente hayáis oído que Internet no es más que una red de redes. Una red con un montón de ordenadores conectados que a su vez está conectada con otra red y esa con otra, y el resultado al final es una red global presente en todo el mundo, donde cualquier ordenador que esté conectado es accesible desde cualquier punto del mundo. De hecho, cuando entramos a una página web, servidores de juegos o mismamente YouTube, los estamos consumiendo desde otros ordenadores que también están conectados a Internet, dentro de esa misma red global, y están puestos especialmente por las empresas para que nosotros podamos consumir ese contenido. Estos ordenadores se llaman servidores, son un poco más sofisticados que el PC de tu casa, pero bueno, al final son PCs, tienen su RAM, su procesador y todo, están en una sala con temperatura controlada, alta seguridad, y una muy buena conexión a Internet para asegurar que ese contenido siempre esté disponible y la conexión sea lo más rápida posible. Un proveedor de servicios, como un centro de datos, un hosting web o un proveedor de cloud, además puede tener miles de servidores todos alojados en el mismo edificio, por lo que tienen contratos especiales con los proveedores de Internet y tienen una conexión a Internet con muchísimo más ancho de banda que la que tú tienes en tu casa, obviamente. Aún así, como es normal, hay un límite al número de personas que se pueden conectar a la vez a un servidor. Si un gran número de personas, o sea, de conexiones, llegan a la vez al servidor, un número por encima del que este sistema está preparado para aguantar, dependiendo del tipo de peticiones que sean y el tipo de sistema que tengamos, pueden pasar principalmente dos cosas. La primera es que el ordenador no tenga suficiente RAM o suficiente capacidad de procesador para gestionarlas todas a la vez y acabe congestionándose, ya sea respondiendo muy lento o directamente se cuelga. La segunda es que el ancho de banda que llega hasta nuestro servidor quede totalmente saturado, por lo que muchas peticiones al servidor fallarían, ya que la red estaría totalmente saturada. En los dos casos tendríamos un resultado parecido. Nuestro servidor dejaría de estar dando servicio, estaría totalmente caído. Y esto es algo que pasa realmente en la vida cotidiana. A veces por accidente, simplemente porque hay mucho tráfico, y otras veces es provocado por una persona que tiene malas intenciones. Cuando se trata de este segundo caso, a esto se le llama ataque DOS o Denial of Service, en castellano, denegación de servicio. ¿Cómo se hacen los ataques DOS hoy en día? Para llevar a cabo un ataque que consiga saturar ya sea un servidor o el ancho de banda de una red que está pensada para servir a miles de usuarios, probablemente con la conexión de tu casa lo tengas muy difícil si lo intentas hacer desde tu PC, ¿no? Porque no podrías mandar suficientes datos para saturar su conexión. Además de que sería muy fácil de evitar. Los encargados de los servidores simplemente verían que viene todo este tráfico de una dirección, bloquearían todas las conexiones desde tu PC, desde tu casa, y ya está, fácil. En lugar de eso, lo que se hace son DDoS, denegación de servicio distribuida. Y se llama distribuida porque no eres solo tú el que te conecta al servidor, sino que miles de PCs alrededor de todo el mundo se conectan a la vez. De esa manera, no solo vamos a tener muchísimo más ancho de banda para atacar, sino que el ataque va a ser mucho más difícil de identificar y detener porque está llegando de todas partes a la vez. Pero ¿cómo consigues un ejército de personas que estén dispuestas a conectarse de forma sincronizada, todos a la vez, al mismo tiempo, al mismo servidor? Convencerles, coordinarles y todo eso, la verdad, podría llevar bastante tiempo. Y no sería tampoco muy práctico. Pero realmente al final tampoco les necesitas a ellos, simplemente necesitas acceso a sus ordenadores, acceso para controlarlos de forma remota y lanzar la conexión a esa dirección concreta a una hora concreta. Imagínate que controlas miles de ordenadores y haces que todos esos ordenadores se conecten a la vez, todos a una misma dirección. Pues así conseguirías tirar un servidor. ¿Y cómo hacemos que miles o millones de personas nos den el control de su ordenador? Creando una secta, podría ser una manera. O mejor y más fácil, sin que ellos tengan ni la menor idea de lo que está pasando. Lo único que necesitamos es infectar su ordenador con algún tipo de virus o cualquier otro tipo de programa malicioso hecho para que yo
le pueda mandar el comando en un momento concreto para atacar. Y el malware pues estaría ahí infectando el ordenador, pasaría desapercibido, el usuario no tendría ni idea de lo que está pasando y, llegado el momento, yo mando una señal y ese ordenador se conectaría donde yo le diga. ¿Y cómo lo infectaríamos? Bueno, hay varias maneras. Podríamos crear, por ejemplo, una página web donde se puede descargar una versión de Photoshop pirata con crack incluido, que bueno, cuando el usuario se lo descarga, lo instala, todo correcto, no se da cuenta de nada, pero ya tiene ese malware instalado en el ordenador. Podríamos a lo mejor ofrecer juegos gratuitos, programas para adultos con anuncios de dudosa veracidad, incluso el típico falso botón de descargar de la página web, ¿no? Que te metes, descargar y te sale un anuncio que pone botón de descarga, le das, se te descarga algo, lo ejecutas y parece que no pasa nada, ¿no? Le das doble clic, no pasa nada, no funciona, pero en realidad lo que acaba de hacer es instalar un malware en tu ordenador, que está ahí durmiendo, esperando instrucciones del atacante. Desde ese momento tu PC pasa a ser parte de una red de ordenadores zombie, una red durmiente controlada por un atacante, un ejército de bots que puede ser utilizado para tirar abajo páginas web, nodos de internet e incluso descomunicar de internet a un país entero, como veremos más adelante en este vídeo. Este tipo de redes de ordenadores zombies se conocen como botnet y son muy comunes. Es posible que tu ordenador esté en una botnet y tú no tengas ni idea. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más famosos, la red de bots Mirai. Mirai apareció en 2016. La primera vez que llamó la atención fue cuando atacó a una empresa de servidores francesa que se llama OVH, que probablemente la hayas oído. En OVH hay miles de servidores de páginas web, apps, juegos y servicios bastante populares. Entre ellas, de hecho, están 20 de las 500 empresas más grandes del mundo y unas 18 millones de aplicaciones. Al ser una de las empresas de servidores más grandes de Europa, está preparadísima para detener cualquier tipo de ataque de DDoS. De hecho, según sus datos, reciben más o menos unos 1200 ataques al día que no consiguen hacer absolutamente nada. Pero el 18 de septiembre de 2016 pasó algo totalmente inesperado. Llegó un ataque distribuido con un pico de ancho de banda de 1 terabit por segundo, lanzado desde 145.000 dispositivos zombie a la vez. Estos dispositivos venían principalmente desde Brasil, Colombia, Vietnam y China. El ataque reventó completamente la seguridad de OVH, dejando efectivamente sin conexión a varios servidores. Algo totalmente sin precedentes. OVH se puso manos a la obra, como es lógico, para intentar identificar al culpable. Pero al ser un caso aislado, el mundo vio este ataque como, bueno, una curiosidad de internet, un ataque puntual, nada demasiado importante. El segundo ataque se produjo 3 días más tarde. Mirai atacó la web de un periodista de ciberseguridad, Krebs on Security, de Brian Krebs. Al final el ataque consiguió tirar la página web durante casi 4 días, conectándose con un ancho de banda de 623 gigabits por segundo, con unos 600.000 dispositivos a la vez. El sitio web de Brian Krebs tenía un servicio anti-DDoS contratado de un proveedor llamado Akamai. Por si no te suena, es el proveedor de ancho de banda más grande del mundo, y de hecho Akamai tenía el ancho de banda suficiente para aguantar ese ataque de 623 gigabits por segundo. Al principio los atacantes no consiguieron su objetivo, pero al final Akamai tuvo que tirar abajo la web de Krebs on Security porque les estaba generando unos costes altísimos. Akamai dijeron de hecho que el ataque era el doble de grande que el ataque más grande que habían recibido hasta la fecha. Después de eso, obviamente, no se iban a quedar de brazos cruzados tampoco y pusieron en marcha un equipo de investigación que se dedicó a reunir datos de todo lo que había pasado, incluso en OVH. El FBI también se interesó, pero el ataque no cobró verdadera importancia hasta que un tercer ataque dejó a parte de Estados Unidos y Europa sin conexión a muchas páginas web. El 21 de octubre de 2016 se produjo un ataque a varios servidores de la empresa Dyn. Se apuntó a la vez a varios servidores de la empresa y como resultado dejaron inaccesible a un número bastante grande de páginas web para parte de Estados Unidos y Europa, como os acabo de decir. El primer ataque empezó a las 7 de la mañana y los usuarios estuvieron sin servicio 2 horas y 20 minutos. Y luego durante el día hubieron 2 ataques más. Entre las webs que dejaron de funcionar tenemos Spotify, Amazon, GitHub, PayPal, Airbnb y un montonazo más, que son además bastante usadas, como podéis ver. Todo apuntaba a que alguien estaba poniendo a prueba las defensas de las empresas que corrían las partes más críticas de Internet. Los expertos decían que la red de bots era mucho más peligrosa que las típicas que se suelen ver, porque podía atacar a un rango de IPs bastante grande. Y por la magnitud del ataque y por el número de dispositivos que se estaban viendo, todo apuntaba a que era cosa de un gobierno, como por ejemplo Rusia o China, eran los principales sospechosos básicamente. Y llegados a este punto, entonces,
¿Qué era realmente Mirai? Los primeros en encontrar la red Mirai fueron un grupo de expertos de seguridad, Malware Must Die, en agosto de 2016. Las primeras conclusiones a las que se llegó es que esta red estaba totalmente formada por aparatos del Internet of Things, principalmente cámaras IP, de estas de vigilancia que se pueden controlar en remoto. Pero también teníamos DVRs, que son grabadoras digitales, son muy típicas en Estados Unidos, básicamente sirven para grabar la tele, también routers y todo tipo de dispositivos inteligentes, incluso impresoras de estas que se conectan al Wi-Fi. El programa que infectó estos equipos se llama Mirai y básicamente infecta todos los aparatos inteligentes que encontraba en su camino. Mirai es un malware de tipo gusano. Es un gusano porque se replica a sí mismo una vez que infecta un equipo. Enseguida veremos cómo. Y atacaba especialmente, en concreto, dispositivos ARM basados en Linux. Sí, es un virus para Linux. Mirai empezó desde un servidor en Estados Unidos, un único punto infectado que empezó a probar distintas direcciones IP de todo el mundo aleatorias. Sería un poco como ir a picar puerta por puerta, de forma aleatoria, a las casas de todo el mundo. Cuando Mirai detecta un dispositivo inteligente, intenta hacer un ataque de lo más sencillo. Prueba a conectarse por Telnet utilizando el usuario y contraseña por defecto, que viene de fábrica con esos aparatos. Tan sencillo como eso. Mirai trae dentro de su código una lista de unos 60 usuarios y contraseña de los que vienen configurados por defecto en un gran número de dispositivos inteligentes, y lo único que hace es intentar conectarse por Telnet probando esas distintas credenciales. Cuando de repente se encuentra con un aparato que acepta la conexión, o sea que ese usuario y contraseña se ha dejado por defecto y ese puerto se ha dejado abierto, y por lo cual tendríamos delante un dispositivo vulnerable, envía a un servidor de reportes la información de su IP y de qué tipo de aparato es, especialmente qué tipo de procesador y arquitectura tiene. Entonces una segunda máquina ataca el dispositivo conectándose como administrador por Telnet y subiendo un archivo especialmente hecho para ese aparato, que puede ser x86, ARM, Motorola, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el archivo subido al aparato, digamos que es un router, pues se ejecuta este programa malicioso. Y lo primero que hace es borrarse a sí mismo de la memoria, digamos del almacenamiento principal. Pero a pesar de estar borrado, sigue cargado en la RAM del aparato, ¿no? De esa manera, aunque estudiase en el router, no podrían encontrar ningún rastro del programa. Como imaginaréis, simplemente con un reinicio, el gusano desaparecería totalmente sin dejar ningún rastro. Pero, como el atacante tiene la IP registrada en una base de datos, cada cierto tiempo comprueba si el aparato está ahí, si sigue infectado, y si no está infectado, lo vuelve a atacar. Nuestro router, ahora infectado, va a intentar infectar a tantos otros dispositivos inteligentes como pueda. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues probando un montón de direcciones IP totalmente aleatorias, sin parar, sin descanso. Todos estos aparatos, además, responden ante una máquina que les controla, que es el que se conoce en este tipo de sistemas como servidor de Command and Control, o comando y control, ¿no? El servidor de comando y control está controlado por el atacante y es el que envía los mensajes a todos los dispositivos zombie de la red para que ataquen a una dirección o una serie de direcciones IP en concreto. Y así es como se produce el ataque DDoS. Todo pasa desde una misma máquina. Esa máquina manda un mensaje, todos los zombies reciben ese mensaje y atacan a la vez a una hora concreta. Mirai atacaba principalmente dispositivos baratos, de marcas poco conocidas, que, por norma general, al ser más pequeños o apuntar a un mercado de gama más de entrada, no invierten tanto en desarrollo, por lo que el software suele tener fallos de seguridad, un manual de instrucciones que está poco claro, y muchas veces pues pasa eso, ¿no? Que te queda abierta una interfaz de administración o directamente un telnet, que el usuario y contraseña pues es admin, admin 1234, algo por el estilo. Y por eso justamente también cabe destacar que los países donde hubo más infecciones fueron los países con una media de poder adquisitivo un poco más baja, ¿no? Los top 4 países, como dijimos antes, fueron Brasil, Colombia, Vietnam y China. Aunque también hay algunos productos de marcas conocidas que tenían este mismo fallo de seguridad. El 30 de septiembre, los creadores del virus pusieron un post en el foro de hackforums.net. El título del post decía: ¡Gratis! La red más grande del mundo, Mirai Botnet. El post fue hecho por un tal Anna Senpai, y empieza diciendo que cuando se metió en la industria de los DDoS no tenía planes para quedarse durante mucho tiempo. Hizo su dinero y ahora hay un montón de ojos que están mirando a los dispositivos de Internet of Things y llegó la hora de salir por patas. Luego también se burla del grupo Malware Must Die y bueno, de cómo muchas de las cosas que dicen en su análisis son incorrectas, por lo cual estamos hablando de una persona que es bastante arrogante. Y por último explica cómo montar toda la red paso por paso y libera todo el código fuente para que quien quiera se pueda montar su propia red Mirai. Y ese mismo día nacieron distintas versiones modificadas del gusano, algunas incluso mejoradas para no ser detectadas.
Como curiosidad, los forenses fueron capaces de hecho de identificarlas y reconstruir la línea temporal de modificaciones estudiando los cambios del archivo de la lista de contraseñas. Antes os dije que había una lista de usuario y contraseña en distintos dispositivos, pues eso es lo que usaron los forenses para ir identificando la línea temporal de evolución del malware. Estas variaciones fueron lo que realmente hicieron daño de verdad. Quien atacó a Dyn, de hecho, no fue el autor original de Mirai, sino que fue otro atacante utilizando su propia red de Mirai y de hecho con una versión modificada del gusano. El FBI finalmente cogió a los culpables: Paras Ja, no sé cómo se pronuncia este apellido, Josiah White y Dalton Norman. El principal autor era Paras, de New Jersey, un estudiante de la Universidad de Rutgers. El primero en identificarlo, de hecho, fue el mismo Brian Krebs, el dueño del blog al que atacaron. Uno de los datos más curiosos de Mirai es que la mayoría de direcciones IP que habían atacado en el incidente original, el de OVH en Francia, correspondía con varios servidores de Minecraft. Creo que a día de hoy no hace falta que os explique qué es Minecraft, ¿verdad? Pero para los que anden un poco perdidos, es un videojuego, en el que la gente normalmente que juega online suele conectarse además a servidores comunitarios que no son oficiales y están creados y mantenidos por usuarios. Estos servidores tienen sus propios modos de juegos, sus propias reglas y su propia comunidad. Y muchos de esos servidores tienen algún tipo de cuenta premium o directamente son premium para la que hay que pagar. E incluso dentro del mismo servidor a veces tenemos pues objetos, slots, espacios o lo que sea que son también de pago. Un buen servidor de Minecraft es muy rentable, algunos llegan a facturar incluso $100.000 en un mes. Bien, pues resulta que Krebs se dio cuenta de que nuestros atacantes probablemente eran dueños de un servidor de Minecraft y lo que estaban intentando hacer es una técnica que de hecho es bastante popular: ralentizar o directamente tirar los servidores de la competencia para que los jugadores fueran a jugar al servidor de ellos. O sea, básicamente cargarte a tu competencia. Esto no es la primera vez que se hace en el mundo de Minecraft y de hecho es el motivo por el cual OVH y otras empresas tienen tantas protecciones anti-DDoS en sus servidores de Minecraft. Recordad que os dije antes que OVH estaba protegido, ¿no?, contra este tipo de ataques y era muy normal verlos. ¿Y cómo llegó Krebs hasta Paras Ja? Bueno, empezó a investigar y descubrió que una de las empresas americanas que había sufrido en el pasado uno de los ataques más fuertes de DDoS relacionada con el mundo de Minecraft fue ProxyPipe. Es una empresa que ofrece protección anti-DDoS a los servidores de Minecraft. La empresa recibió un ataque en 2014 supuestamente por un grupo de hackers llamado Lel2, que tuvo un pico de 300 gigabits por segundo. Ataques que se repitieron luego en 2015. Junto con esos ataques habían llegado incluso mensajes de amenaza de un tal Christopher Scully, que era un adolescente que en LinkedIn decía que era el único empleado de una empresa llamada DataWagon, que de hecho era una empresa que, por la descripción, buscaba hacerle competencia a ProxyPipe, o sea, ofrecer servicios anti-DDoS. Estos DataWagon se querían meter en Minecraft y de hecho los servidores de Minecraft que tenían estaban alojados en el espacio de otra empresa que al parecer la habían subcontratado, y esta vez era una empresa que se dedicaba a vender protección específicamente para servidores de Minecraft. La empresa era ProTraff Solutions. ProxyPipe estaban totalmente seguros de que los hackers Lel2 eran en realidad el Christopher Scully este de DataWagon y su amigo Paras de ProTraff Solutions. Nada más y nada menos que el presidente de ProTraff Solutions. Y creo que era el único empleado o algo así, o sea, niños. Y como dato curioso, en la descripción del perfil de Paras podemos ver las siguientes habilidades de programación. Y además de eso pone que trabajó varios años para Minetime, que es uno de los servidores de Minecraft más populares. Pero realmente lo más interesante era esa lista de habilidades de LinkedIn, porque resulta que esa lista se parecía mucho a la que el tal Ana Senpai tenía en Hack Forums. Tirando un poquito más de la cuerda, encontró que Paras tenía una cuenta de GitHub, que directamente la tenía en su LinkedIn, donde subía código con el alias DreadIsCool, el mismo nick que tiene, por cierto, en un foro de Minecraft donde sube posts muy técnicos sobre programación y sobre ataques DDoS. También encontró ese mismo nombre de usuario en una página web llamada MyAnimeList, donde vio entre la lista de animes completados la serie de Mirai Nikki, serie de la que más adelante Paras confirmó que cogió el nombre para su malware. Además, Robert Coelho, que era el vicepresidente de ProxyPipe y estaba investigando junto con Krebs, se dio cuenta de que el código de Mirai, el que habían publicado en el foro, era muy parecido a algo que este tal DreadIsCool había publicado en su cuenta de GitHub. Había bastante similitud en las líneas de código. Todo apuntaba a que habían encontrado al culpable. Krebs, de hecho, acusó a Paras públicamente en su blog, pero esto no era suficiente como para que el FBI le arrestara. Hasta que finalmente el FBI les pilló. Les llevó algo más de tiempo demostrar que realmente habían sido ellos. De hecho, tuvieron que seguir una serie de pistas y direcciones IP, que de hecho les llevaron hasta un ordenador en Francia de un niño a quien le gustaba Minecraft y el anime. Y de hecho al principio pensaron que él fue el culpable, ¿no?, porque el perfil encajaba.
Pero luego se dieron cuenta de que Paras y sus amigos habían hackeado el ordenador de este niño y dirigían todos los ataques desde allí. En el juicio se reconoció que Paras, Josiah y Dalton crearon Mirai y fueron los responsables del ataque a OVH, cuyo objetivo era dejar fuera de servicio a los servidores de Minecraft de la competencia, y el ataque a Krebs on Security, que fue por pura diversión. El resto de ataques, como el de Dyn, que dejó a Estados Unidos y Europa sin acceso durante algunas horas a varias páginas web, fue obra de otra persona, y al parecer estaba dirigido en realidad a los servidores de PlayStation y Xbox Live. Lo que pasa es que fue tan bestia que lo tiró todo. El mismo septiembre que se liberó el código, aparecieron 24 variantes de Mirai, y al poco tiempo, el 26 de noviembre, antes siquiera de que se descubriera el autor de Gusano, se utilizó una botnet basada en Mirai para atacar al país africano Liberia. Sí, atacaron directamente a la compañía telefónica principal, Lone Star, y consiguieron desconectar completamente a Liberia de Internet durante varias horas. Otro caso famoso fue el de Deutsche Telekom. Otro atacante en Alemania modificó Mirai para tomar una serie de modelos de routers de la compañía, pero algo le salió mal y los routers dejaron de funcionar correctamente. El resultado fueron 900.000 routers sin acceso a Internet, durante el domingo, lunes y martes. Durante esos 3 días, 900.000 usuarios no tuvieron ni teléfono fijo, ni Internet, ni televisión. Y lo irónico de todo esto es que en aquel momento culparon a Rusia y a China. Los tacharon de intentos de alterar los procesos democráticos. Todo esto antes de que se descubriera realmente qué era Mirai. La policía de Reino Unido al final arrestó al culpable, quien, adivinad, no tenía nada que ver ni con los rusos ni con los chinos, sino que simplemente quería tener su propia botnet y vender sus servicios de D2 en la Dark Web. Lo que pasa es que había hecho un error en el código y se había cargado directamente los routers. En fin, lo interesante de todo esto, más allá de lo absurdo que es que los gobiernos pensasen que eran ciberterroristas empezando una guerra internacional y en realidad eran chavales de 21 años que querían cargarse servidores de Minecraft, es lo sorprendentemente fácil que es hackear los dispositivos inteligentes. Me gustaría hacer un vídeo sobre esto en el futuro, sobre cómo la ciberseguridad en el mundo de los dispositivos inteligentes es realmente un problema. No sé si lo voy a hacer, pero sí que os voy a recomendar un libro a todos los que estéis interesados en saber más sobre este tema. Se llama Haz clic para matarlos a todos. Yo lo leí este verano pasado, cuando estuve de viaje por Vietnam, cuando aún se podía viajar, y me gustó muchísimo. Os lo recomiendo mucho para profundizar en este tema. Os dejo abajo el link en la descripción para comprarlo en Amazon. En fin, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, dale a la campanita, suscríbete, no necesariamente en ese orden, pero primero te tienes que suscribir. Y bueno, al final, como podéis ver, la serie de ciberseguridad sigue adelante y va a seguir. Lo que pasa es que estos vídeos llevan mucho tiempo de hacer y vamos poco a poco. Uno al mes, uno al trimestre, iremos viendo.